gas chicoleros. Ladrones de gas LP provocaron una fuga en un ducto que acabó en una explosión con daños en 50 casas en Puebla. Bienvenidos a El Caporal del 31 de octubre. Comenzamos. Ranulfo Serrano, alcalde del municipio de El Arenal, Hidalgo, de afiliación priista, fue detenido por policías estatales, por policías del estado de Hidalgo, en presunto estado de ebriedad la noche del pasado viernes. Fue detenido en una gasolinería de la localidad de El Giadi. En respuesta, el alcalde molesto le advirtió a los policías estatales que, uno, ya no les iba a permitir cargar combustible en el municipio donde gobierna, y dos, que les mandaría a la mafia, lo que sea que esto signifique. Veamos. Ahora los delegados, los comisariados, uno se van a ir. Acá te estás salvando, cabrón. Tenemos. Lo vas a ver, te la estás quedando. Para que vea que está quedando el pendejo. No, pero sí. No, ni nada, estás retando, cabrón. Estás retando los putazos, cabrón. No sabes por qué te metes, cabrón, pero el presidente municipal. ¿Eh? Y estás pendejo, cabrón. Sí, ya nada más entregamos otro kilo de gramo. ¿Qué te parece? ¿Estamos el pinche pedo o qué? ¿Verdad? No, nos están pagando allá, los otros nada más venimos a la estación. Sí. Basta que ves cómo va a llegar toda la gente del día de la sala. No te pases de cabrón, porque tú no presidente municipal, cabrón. Vas a ver, me manda la pinche mafia, cabrón. Vas a ver cómo te vas a pasar, cabrón. ¿Ya se van? ¿Ya se van? Ya no retiro. Ya no me retiro. Yo les voy a partir su madre a los tres, cabrones, y a tu patrulla. Y yo mando, cabrón. Hace unas horas te traje a este canal este video, te estoy mostrando la imagen en pantalla, sobre la desaparición del diputado local de Morena, Pedro Carrizales, alias El Mijis, luego de que fue a protestar por el concierto del cantante Lalo Mora. Bueno, horas después de la alerta de la desaparición, nuevamente desde sus cuentas de redes sociales, su equipo de trabajo informó que el morenista fue encontrado con vida en el municipio de Zaragoza, también en San Luis Potosí, a 50 kilómetros del lugar donde se le vio por última vez ayer. Afortunadamente encontrado con vida. Te muestro el tweet en donde se informó que dice: por este medio se informa que se comunicaron elementos de la Guardia Nacional con sus familiares e informan que encontraron al Mijis en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí. Le están brindando apoyo y seguridad. Mantendremos informando. Su familia agradece todo el apoyo. Dicen mantendremos informando, por lo tanto se espera que haya un pronunciamiento amplio por parte del diputado sobre qué fue lo que sucedió, y obviamente te estaré poniendo, estaré al tanto de ello, sobre pues qué pasó en torno del Mijis. El cuerpo del actor Octavio Ocaña fue despedido este domingo de la funeraria en la Ciudad de México donde estaba siendo velado desde ayer, para trasladarlo a Villahermosa, Tabasco, en donde va a ser sepultado. Por cierto, el actor era originario precisamente de esta entidad, de Tabasco. Aunque la familia no quiso ahondar sobre las inconsistencias en torno de la muerte, que de hecho te traje un video sobre este tema, también lo mencioné en el video de hace unas horas. La familia sí confirmó que considera que esta muerte se trató de una injusticia y que buscará llegar hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca el caso. Así lo despidieron hace unas horas.
Esto pasó en Xochimehuacán, tras una toma clandestina que provocó una fuga de gas LP en un predio en la Junta Auxiliar de San Pablo. Se desató una serie de explosiones como esta. Otra. Otra. Ocurrió esta madrugada en Xochimehuacán, la madrugada de este domingo, para lo cual autoridades del gobierno estatal y federal, del gobierno poblano, pues sí, se movilizaron para desalojar a alrededor de 2,000 personas de las zonas aledañas donde estaba la fuga, ante el riesgo de que las explosiones pues pudieran afectar a las personas que viven allí cerca. Imágenes justo de cómo la gente está huyendo de esta zona de explosiones. Vámonos, güey. Vámonos. Una toma clandestina. No están corriendo, güey. Están evacuando el lugar. Ah, sí, toda la gente está evacuando, mira, güey. Todos los que vienen de hasta allá, güey. Y lo de la otra vez, igual. Mira, está un chingo de camino. Oye, sí, ay, hermano, hermano. No, porque esto se va a cerrar, aquí. Ya no mames. No se vuelve un chingo. En conferencia de prensa, las autoridades informaron que se trató de una serie de explosiones derivados de una toma clandestina que acabó en una fuga de gas LP. Hubo una persona fallecida, 15 personas heridas y además de 2,000 personas desalojadas. Tuvieron que ser retiradas de sus hogares para evitar que pues sufran algún daño ante esta serie de explosiones, y han sido registrados 50 inmuebles con daños, como los que estás viendo en pantalla. Esto ya es ya durante el día de este domingo. Al lugar se movilizó personal de protección civil, tanto estatal como federal, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, también de Pemex, todos trabajando para sofocar el incendio y para atender a la población afectada. En paralelo fueron habilitados también albergues para los desalojados, para los 2,000 desalojados. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el hecho vía Twitter y aseguró que había 1,396 elementos de todas las corporaciones de protección civil atendiendo esta emergencia, trabajando en el lugar. Te comparto más imágenes de lo que ocurrió esta madrugada en Puebla, no sin antes hacer ya también una serie de anuncios derivado de muchos de ustedes que me pedían que las transmisiones de Twitch sobre política las trajera a YouTube. Entonces estaré haciendo esta serie de ajustes para modificar las plataformas, sus usos y la oferta del contenido. Tendremos entonces los podcasts que estaba compartiendo, que estaba trayendo por Twitch, los estaré trayendo a YouTube, al canal de El Caporal Podcast, Off the Record con El Caporal. Allí tú simplemente escribe en YouTube El Caporal Podcast, ahí vas a encontrar mi otro canal. Próximamente ya estaré trayendo los temas de política. A lo largo de la semana te informaré de los horarios. Y el tema videojuegos, los juegos del domingo, que normalmente lo suelo hacer, los estaré llevando a Twitch. Así que simplemente intercambio las plataformas. Por cierto, hoy es domingo de pasar un buen rato y hoy será domingo de algo que tenga que ver con terror en la plataforma de Twitch. 9 de la noche, he dejado el link en los comentarios fijados. Te comparto más imágenes. Gracias a todos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte.
Es del Panteón.